Muy buenos días, familia, amigos. Hola, hola. Buenos días, Hola, ¿cómo hola. están, papá? Bien. Hola. Un Gaby, gusto estar con gusto. ustedes. Felices. Nos Felices. encanta poder estar otro día aquí con ustedes compartiendo, hablándoles de cosas muy interesantes en estos días. Y bueno, también decirles que pues, ya estamos en otro mes más, ya estamos en julio. Bienvenidos, Así es. les amamos, les Les queremos. amamos. Y bueno, hoy el tema es súper interesante y es difícil de creer. ¿Y en base a qué nos vamos a referir? Difícil de creer, pues a ciertos aspectos que nos cuestan, inclusive creencias antepasadas que tenía la gente, que teníamos, que pensábamos, y también todavía hoy en día cosas que nos cuesta creer también, como que la existencia de un Dios. Sí, ¿verdad? Como que la tierra también era plana y no era plana. Anteriormente, en Era épocas cuadrada. antepasadas, lo pensaban que la tierra era cuadrada, así es, y bueno, ¿algún O, otro? o como lo que los perros no ven a colores, ¿verdad? Que ven en blanco y negro, es una creencia popular, pero sí ven a colores, no las mismas formas que un ser humano. Ese también es una creencia popular y a veces es difícil de creer algunas cosas. Hay una que me encanta porque es parte del tema de la fe, que hubo 3 reyes magos. Si ustedes saben los nombres: Melchor, Gaspar y ¿qué? Baltasar. Que eran reyes, y no es así, ¿verdad? Es una creencia popular que se ha extendido, pero en la Biblia, ninguna Biblia dice eso. Eran magos, eran sabios del oriente y no dice cuántos. Así hay algunas creencias que tenemos, ¿verdad que sí? Sí, así es. Y bueno, pues entrando más a detalle, a las carnitas, al mensaje y el objetivo, pues estas creencias dentro de, vamos a mencionar una, bueno, la primera, que sería que tener una religión o asistir a una iglesia te hace cristiano, ¿no? O sea, es interesante porque pues puede parecer que las personas que todos los domingos van a la iglesia, pues ya son cristianos, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno se llama cristiano es porque asemeja o es igual a Cristo. Y esa es la verdadera razón de por qué las personas nos llaman cristianos. No porque vayamos simplemente a una iglesia y ya, porque hay muchas personas que hasta hay un caso que sonó también mucho, que había unos narcotraficantes que tenían una iglesia y tenían medallas y todo. Entonces, pues no, Sí. no quiere Difícil de creer. Los mismos, ¿verdad? tú dices, los mismos narcos pues tienen a veces sus capillas, sus cementerios y no por eso Son pudieran ser. cristianos. E inclusive podríamos también pensar que no por eso somos salvos, por asistir nada más constantemente a la iglesia o tenemos seguro nuestra ida en el cielo. O muchas veces es un hábito, ¿no? Sí. O es una costumbre que tiene la gente, esa creencia de pues que ya vas a la iglesia nada más por costumbre, ¿no? Sí, igual simplemente crees, yo soy buena, me porto bien, no hago cosas malas, no le hago mal a nadie, por eso ya me voy a ir al cielo. Simplemente creer tantas cosas que nos dicen como mitos, como creencias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando también se dice que cuando estás embarazada, que te pongas un seguro, que porque si hay eclipse, que porque si esto, el niño va a salir mal. ¿Cuántas creencias, no? ¿Cuántas cosas hemos creído como ciertas cuando no lo son? Eso es lo importante de esta clase, de este diálogo difícil de creer, de tantos mitos que hay en la vida, ¿no? Y lo que hoy queremos tratar es precisamente que tu vida vaya directamente a la presencia de Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos que estamos viviendo de mucha muerte. No quisiéramos decir tantas veces esto, pero yo te quiero decir que... Mejor hablar de vida. Hablar de vida, exactamente. Por eso hoy estamos hablando de vida, como Cristo, que es la vida, que es el poder, que es la vida que nos da la resurrección y la vida. Pero es importante saber la verdadera fe en Cristo Jesús. Bueno, entonces, para aclarar, la primera creencia es que ir a la iglesia te hace un buen cristiano o te hace cristiano y te da la vida eterna. Entonces, la verdad es que no. Sí, la religión puede cambiar tu forma de ser, tus hábitos, pero lo único que cambia tu corazón es Jesucristo. Y es el único que te da la salvación. Hemos hablado de eso, pero ese es el tema. Difícil de creer que solamente hay un camino, hay un Salvador. Hay muchas cosas que la gente cree referente a Dios y parece estar segura. Nosotros queremos ayudar a las personas, a la familia, a la iglesia,
a que tú también compartas con otros y puedas ayudarles, porque pues muchos sinceramente lo creen, pero cuando estén allá van a saber que esa sinceridad no fue tan efectiva. ¿Sí? Adelante, José. Bien. Bueno, y continuamos con el segundo, la segunda creencia es que cumplir los 10 mandamientos, y eso es que mucha gente, no simplemente los cristianos o la gente en general, ¿no? Cree que si cumples los 10 mandamientos y eres una buena persona, vas a entrar al cielo. Mucha gente se imagina esta entrada al cielo como una báscula que mide tus acciones malas con tus buenas. Entonces, si las buenas pesan más que las malas, pues vas a entrar al cielo, ¿no? Pero la realidad es que en la palabra de Dios nos enseña que no es por obra, sino por dádiva de Dios en Efesios 2, 8, 9. Permítanme leerlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Difícil de creer que no sean por obras, porque en casi toda Latinoamérica y muchas culturas se cree que por las obras buenas pues vas a llegar al cielo, vas a estar en el cielo y demás, ¿verdad? Yo sé que eso es difícil de creer, que no es por obras, sino que es un don de Dios, es un regalo, es una gracia que fue manifestada en Jesucristo. Sigamos. Muy bien, pues la tercera creencia sería la de solo basta con creer en Dios. O sea, con que tú creas en Dios es más que suficiente. Sí. Esa sería la tercera creencia, y que hay veces que caemos pues tal vez por ignorancia o por qué será, ustedes qué piensan, ¿no? Que con simplemente creer, pues ya las cosas, Dios te va a dar la entrada al cielo. ¿Ustedes qué piensan? Pero creer de una manera en que dices, Dios existe, sí, y ya. O sea, no de una manera superficial, o sea, tienes que creer más allá, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo, pero hay gente que dice, sí, yo sé que hay un Dios, creo, y ya. Y eso es muy interesante, porque digamos que hasta la gente mala, hasta los mismos pues espíritus malos creen en Dios y le temen a Dios, o sea, creen que existe, ¿no? Pero es muy diferente, como tú lo mencionabas, Israel, creer que existe a realmente seguir a Dios, ¿no? Así es, difícil de creer, va a ser que podamos entender y ayudar. Nuevamente insistiremos en ello, porque el objetivo es que nadie se pierda, que todos puedan encontrar el camino. Israel. También podríamos hablar algunas otras creencias. Una es que hay muchos amigos, personas, familiares, conocidos que creen que hay diferentes medios que te llevan a la salvación. En este caso, personas, o podríamos hablar que hay gente que cree que también el creer en Mahoma, el creer en Buda, el creer en Confucio te va a llevar, o que todos los caminos, como dice, llevan a Roma, ¿no? Pero sin embargo, esto no es cierto. Y una parte de ahí nos dice en Hechos 4:12, y Hechos 4:12 nos dice, la Biblia habla al referirse a Jesús, y dice, y en ningún otro hay salvación, se refiere a Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿no? Entonces dice, no hay otro, no hay un Mahoma, no hay un Confucio, no hay un santo, sino solamente a través de Jesús, a través de él podemos llegar a la salvación. Y ese mito también ahorita, o creencia, lo podemos ahorita hablar o comentar. Sí, realmente es Jesucristo es el camino, la verdad y la vida a Dios Padre. En este momento, tú que me estás escuchando, hoy es el tiempo de que tú puedas decidir recibir a Cristo como tu Señor y Salvador para que tengas la vida eterna. Porque puede haber muchos caminos, como nos lo han mencionado. Por ejemplo, es que cuando vas al médico, que se cree, ¿verdad? Y el médico te va a decir a medias las cosas que tienes y te va a decir, bueno, mire, ¿qué cree? Lo acabo de operar y le operé la pierna equivocada. Perdón, discúlpeme. Creí que esta era la que estaba enferma. Ahora tengo sincero. Ahora era sincero, exactamente, ¿verdad? Es sincero. Pues, y ahora dice, ahora tengo que operar, tengo que cortarle la buena. ¡Ay, perdón! ¿Qué pasó ahí? Es como la creencia de creer, ¿no? Es interesante ese ejemplo que pones. El doctor es como si un doctor te dijera, bueno, esta no es la medicina para su enfermedad, pero si usted cree al tomársela, va la toma a sanar, sinceramente, ¿no? Si la toma sinceramente. Hay muchas personas que tienen una fe sincera o que queremos ser sinceros. No es que yo soy sincero, si en los ejemplos que ustedes han dicho se puede ver la sinceridad,
Pero también Timoteo dice algo, Israel, ¿verdad? Es correcto. Hay algo muy interesante ahí también en el sentido de que también, pues Dios es un Dios celoso y hay mucha gente que podemos decir, ay, bueno, pues yo creo en Dios, pero también creo en otras supersticiones, en otros dioses, y no, ahí nos habla claramente que no debemos de, no te dice Deuteronomio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Timoteo nos dice en el capítulo 2, verso 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único. Por eso insistimos, este tema es difícil de creer, porque en nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestro planeta, en nuestro México, creemos que hay muchos salvadores, muchas ideas, muchas creencias o filosofías o tradiciones, ¿verdad? Porque están basadas en cuestiones populares y a veces se pasan de generación en generación y creemos que es cierto y es verdad, pero no es así. Es como, por ejemplo, José Enrique, tú como abogado, ¿verdad? Te vienen a consultar, te recomiendan y resulta que el abogado no conoce todas las leyes y dice, ay, pero yo soy bien sincero. Yo tengo, la verdad, ¿tú qué dices? No, pues obviamente tienes que ir con la persona, digo, en el rubro, en las ramas del derecho hay muchas. Si tú tienes un caso que es civil, no puedes ir con el de penal porque no hay ninguna competencia. El juez te va a decir, pues usted sabe mucho de civil, pero aquí no hay nada que nos pueda enseñar en penal, ¿no? Entonces tiene que ser adecuado. Es algo similar a algunos que hemos vivido en costumbres y creemos, hablo a favor de los sacramentos. Hay iglesias que creen en los sacramentos, son buenos, son buenas costumbres, no digo nada acerca de ello, pero a veces tenemos la idea de que un sacramento como el bautizo te salva, y no es que te salve el bautizo, porque estamos declarando la palabra, o el tomar la comunión te salva. No, eso es una práctica que puede ser buena, pero el único que salva es Jesucristo, ¿verdad? Y si ya creemos en Él, pues podemos ser bautizados y tomar la comunión y todo lo demás, pero a veces pensamos que nos puede salvar y no nos salva ello, ¿verdad? Así es que si es difícil de creer, ¿verdad?, que solamente hay un mediador, que no es por obras, es por la gracia, es por la misericordia, y Dios hizo toda la obra en alguien, en Cristo, que va a ser nuestra conclusión. Pero adelante. Pero realmente dice, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Sí. Tenemos que creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es importante, tú que nos estás escuchando, que sepas que la vida eterna es una realidad, existe, que Dios nos hizo eternos para tener esa seguridad de ir al cielo, pero a través de Jesucristo. Así es sería. creer realmente en Él y caminar juntamente con Él para el día momento que Él nos llame, estemos listos y preparados. Antes de que Israel diga algo, pero yo podría decir lo siguiente: bueno, yo soy un servidor de Dios junto con mi esposa, entonces ya mis hijos son salvos. ¿Qué dirían ustedes? pues Por supuesto que no. la salvación es Con leer la personal. Biblia, ¿verdad? Con leer la Biblia, orar, ¿y ya seríamos salvos? No. No. Entonces entiendo que, perdón, también es un conjunto de cosas realmente que te hacen el que uno realmente pues entienda y comprenda que no es por cuestiones de Creencias, de tradiciones. cosas así, en el cual entras al cielo, y pues ahí Israel no tiene algo que decir, ¿verdad? Sí, ¿no? O ya entrando también un poco en nuestra relación con Dios, también pudiéramos decir que hay una creencia en donde pensamos que tal vez con el solo hecho de leer la Biblia, con leer las Escrituras, o con el hecho inclusive nada más de orar, ya podemos ser salvos también, y no es así, ¿no? Sí es muy importante hacerlo, pero tienes que hacerlo más bien con un enfoque, con un corazón abierto, con un entendimiento espiritual, no nada más por un conocimiento físico. Entonces, esa es otra creencia que también queremos comentarles, que más bien, no nada más porque leamos la Biblia y oremos vamos a ser salvos, sino también más bien tenemos que tener un mayor entendimiento y un corazón más abierto para entonces poder ser salvos, creer. Bueno, pues precisamente no solo basta con el creer, como dice si leer la Biblia. La Biblia dice que el diablo, Satanás,
cree y tiembla, conoce las escrituras y sin embargo, él no es salvo, él está perdido. Pero tenemos que creer en Jesucristo como Señor y Salvador, confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Por ejemplo, se dice que la reencarnación también es un mito, es una creencia errónea, porque solamente dice la palabra de Dios que está escrito que el hombre muera solo una vez y después el juicio. Es necesario que nosotros que tengamos que hacer esa confesión y realidad de que Cristo es nuestra única salvación al Padre. Quizás eso que estás comentando, Gaby, es uno de los más fuertes creencias, ¿verdad? Porque yo también conozco muchos amigos, al igual que ustedes, que creen que hay algo más, una segunda vida, una reencarnación, segunda oportunidad, tercera, en algún tipo de cosa. Y no, ya nos estás diciendo, ¿no? Que después de la muerte viene más bien el juicio y ya después de ahí decidirá Dios en su momento, en base a lo que hayas hecho, si vas a irte al cielo o al infierno. Así Eso es muy interesante porque creo que el ser humano, por naturaleza, sabemos que pues tiene una tendencia al pecado, ¿no? Entonces también hay una incertidumbre en la cual pues no sabe qué va a suceder después, ¿no? Y se aferra a la idea tal vez en su naturaleza de que pueda haber una segunda oportunidad, pero realmente no es así. Así es. Y es interesante porque vamos llegando al asunto. En esto nosotros consideramos a Dios muy bueno, muy amoroso, muy misericordioso y que Él no va a mandar a nadie a un lugar, que no. Pero la evidencia es que también, decíamos en nuestras anteriores charlas, que también Dios es santo, es justo, es recto. Explicamos un poco acerca de ello. El asunto es que el hombre, después de que Adán tomó su decisión y vino el linaje humano, heredamos una naturaleza tendiente hacia lo malo. También esta palabra es muy difícil de entender para la gente en nuestro contexto actual, ¿verdad? Que somos pecadores. Es decir, hacemos cosas malas porque muchas de nuestras decisiones las hacemos equivocadamente y entonces podemos sufrir las consecuencias de ello. Entonces la Escritura nos dice que la mayoría o que todos los seres humanos heredamos eso y en algún momento podemos fallar. ¿Verdad? Sería como preguntarle a una persona, bueno, yo soy bueno, no hago cosas malas, pero ¿alguna vez ha mentido? Pues sí. ¿En toda su vida alguna vez ha engañado? Sí. Entonces usted es un pecador y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, que es la muerte o es la separación, la paga del pecado, pero el regalo de Dios en Romanos 6:23 nos dice que es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que es difícil creer que solamente hay una alternativa, es decir, merecemos la muerte, pero Dios en su misericordia buscó una manera de podernos salvar y no llevarnos a nadie, ¿verdad? A ello. Dios no manda, decíamos también en la anterior charla, Dios no manda, no dice, tú te vas al infierno y tú te vas al cielo. Nosotros decidimos, es nuestra decisión, es nuestra elección. Por eso queremos ayudarles porque hay muchas creencias o muchas cosas, ¿verdad? Como si fueran cuentos que de repetirlos, de oírlos, creemos que son ciertos y podemos llevar una sorpresa un poquito difícil. Otro, por ejemplo, también hablando en relación con que todos somos hijos de Dios, exactamente, y que de alguna manera podemos, por ser buenos, vamos a ir al cielo o al infierno, pero es que ya en la vida cristiana también creemos, obviamente sabemos que Dios mandó a través de una semillita, creó primero a Adán y después creó a Eva. Entonces podemos decir que ahí todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y por tal razón todos pues, vamos a ir al cielo, pero no es así. De alguna manera sabemos que más bien somos hijos de Adán y somos hijos de Eva. Y nos dice ahí Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces en ese sentido también no nada más somos pues hijos de difícil de creer. Es interesante eso, ¿no? Allí hay un punto, ¿verdad? Que me gustaría solamente decirlo así. Si todos los seres humanos venimos de Dios y venimos de los primeros progenitores, pero en Jesucristo Él nos ofrece un nuevo nacimiento, que es algo, un parteaguas de todo lo que estamos diciendo. Si una persona puede portarse bien, puede hacer muchas cosas, pero si ignora esto al decir que no sabe de un nuevo nacimiento,
ha hecho pecado y no hay nada que pueda limpiar el pecado de la persona. Y ahí lo dice Juan 3:6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque se rompe todo lo que traíamos y se ofrece una nueva vida. Esa nueva vida está solamente en alguien que dio su vida por nosotros, que fue Jesucristo. Por eso las obras no nos pueden salvar, ni ninguna religión, ni aún leer la Biblia, porque todo está basado en la obra de Jesucristo. Él vino con un propósito para podernos acercar a Dios. La religión, decíamos, es que el hombre trata de acercarse a Dios por muchos caminos, pero la verdad de Dios, el cristianismo, es que Dios va a la persona y proveyó el medio para que pudiéramos acercarnos, y se recibe por gracia, como un regalo, como un don de Dios, sin merecerlo nosotros. Y cuando la persona tiene ese nuevo nacimiento, puede entender la Biblia, la palabra de Dios, porque es espiritual de una manera diferente. Yo, como no soy médico, puedo leer reportes médicos y más o menos entenderlos, ¿verdad? Pero no sería igual que un médico que estudió para ello y puede comprenderlo totalmente. Más o menos una ilustración de un nuevo nacimiento en la vida de las personas. Por eso es importante comprender que todo está basado en la obra de Cristo Jesús. ¿Sí? Es algo maravilloso y nosotros tenemos que caminar acerca de ello. Uno puede, ¿verdad? Sería como decir, yo puedo educar a un animalito. El ejemplo más obvio, ¿verdad? Sería como un cerdito. Lo puedo educar, lo puedo bañar, lo puedo adornar, pero él no va a negar su naturaleza. Su naturaleza es que le gusta el lodo, le gusta la tierra, le gustan las cosas, y yo tendría que estarlo bañando y bañando y bañando, ¿verdad? Para nosotros es muy importante como creyentes que cada uno sepa que al creer en Cristo Jesús recibes una nueva vida. Y esa nueva vida hay que alimentarla diariamente también, a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Sí, ahí entran las buenas obras y muchas cosas que podemos hacer, pero es fundamental tener ese nuevo nacimiento en nosotros. Jesucristo dijo, si alguien quiere decir algo, dígame, dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo que es un poco estrecho este camino, por eso a veces es difícil de creer que el único camino sea Jesucristo, pero es el medio para nosotros. Y lo siguiente es que la persona tiene que comprender que fallamos, todos los seres humanos fallamos. En algún momento pecamos y necesitamos un medio para poder redimirnos o ser salvos de ello. Eso lo hizo Jesucristo en nuestras vidas y puso el remedio. Por ejemplo, Romanos 5:8 nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Así es que Él pagó el precio que hemos hablado también en las anteriores charlas, ¿verdad? De que Jesús pagó el precio para darnos la oportunidad solamente creyendo. Es por fe, es gratuito, no necesitamos buenas obras de todas las que estamos leyendo. Yo creía en un tiempo que con leer la Biblia pues ya iba a ser salvo, iba a merecer el cielo, hasta que al leer la Biblia, en la misma Biblia entendí o recibí, o Dios tuvo misericordia de mí y pudo revelarme o mostrarme que ya había alguien que había pagado de lo que yo no podía recibir perdón ni poderme limpiar por mí mismo. Así es que esa es la salvación que Dios tiene. Y menciona, ¿verdad? En Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que cuando oímos de ello, pues hay una palabra que se llama arrepentimiento, también un poquito difícil de creer para las personas, pero significa que yo reconozca arrepentimiento, que soy malo y que necesito un medio de salvación. Si yo lo reconozco, entonces puedo recibir el regalo de Dios que es Jesucristo para nuestra vida. Si lo confieso con mi boca y creo en mi corazón, ya que ustedes y yo lo sabemos, entonces voy a recibir el perdón y voy a recibir una nueva vida para ello. Así es que es importante, ¿verdad?, para nosotros que conozcamos la voluntad de Dios. Y a ti, amigo, si alguien quiere decir algo antes de hacer
la oración. Yo quiero decirte, dice la palabra del Señor, que el camino de la perdición es ancha, es grande, y el camino a Cristo Jesús es estrecho. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Nos regala también a su Espíritu Santo para que nos guíe, nos dirige, no nos deja huérfanos, no nos deja solos. Pero sí es importante saber que hay un camino, que hay un lugar que está esperándonos, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y precisamente tenemos que reconocerlo a Él. Es fácil, es sencillo. Sabemos que hoy en tiempo los días son difíciles, pero la fe, ¿qué es la fe? La certeza, la convicción de lo que no estás viendo, pero que esperas. Hay algo que no ves con estos ojos físicos, pero espiritualmente es saber que la fe es la convicción, la certeza de lo que no vemos, pero que esperamos en Cristo Jesús, que es la vida eterna. Y no solo eso, sino que nos da una vida abundante, una vida llena de bendiciones en esta tierra. Así es. Y nos esforzamos mucho por hacerte claro las opiniones de cada uno. Podríamos extendernos para ampliarlo, pero queremos que tú, tanto a familia Retsis, que has creído en Cristo, pues puedas afirmarte muy bien en Cristo Jesús. Y también, ¿verdad? Toda persona que nos sigue, pues pueda encontrar el camino y decir, pues gracias, ¿verdad? Por estos mensajes y gracias porque hay salvación. Así es que quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Puedes decir: Padre Celestial, Padre, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento especialmente de el mis pecado pecados, especialmente de querer el pecado, vivir a mi manera, de querer vivir a mi de manera, tomar decisiones de tomar decisiones propias, egoístas, fuera de Dios, fuera de que Dios, dañan a otras personas. que dañan a otras Creo en lo que personas. Cristo hizo Creo en lo que por Cristo mí cuando hizo, murió, por mí dando cuando su murió, vida. dando su vida. No lo entiendo bien, No lo entiendo pero todo, lo acepto por pero fe. lo acepto por Quiero fe. que Cristo viva en mi Quiero que Cristo corazón. viva en mi Quiero corazón. tener vida eterna. Quiero tener vida Quiero ser eterna. un hijo tuyo. Quiero ser un hijo Señor, tuyo. ven a mi vida Señor, ven y a hazme mi una vida persona nueva. y hazme una persona Te seguiré, nueva. te amaré, Te seguiré, te obedeceré, te obedeceré. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, un Dios les placer. bendiga. Cuídense. Les amamos. Les amamos. Hasta la próxima.